Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en un chismecito jugoso, un rumor que está corriendo como la pólvora y que, si resulta ser cierto, va a sacudir los cimientos del mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos hacen magia, dos personalidades que han cautivado corazones en todo el mundo, dos estrellas que cuando se juntan incendian la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que, como ya habrán adivinado por el título del vídeo, tenemos una noticia bomba. Una noticia que, según nuestras fuentes, siempre fiables, claro está, guiño, guiño, tiene fecha de explosión 2 de abril de 2025. Así es. Una fecha que ya deberíamos marcar en rojo en nuestros calendarios. Pero, ¿de qué se trata exactamente? ¿Qué podría ser tan impactante como para generar semejante revuelo? Pues eso es lo que vamos a desentrañar juntos en los próximos minutos. Pero antes de que nos lancemos de lleno al meollo del asunto, quiero recordarles algo importantísimo: no se olviden de suscribirse al canal. Si les gusta el contenido de farándula, los chismorreos jugosos, los análisis en profundidad de sus series y actores favoritos, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Así que, sin más dilación, vamos al grano. Bien, volvamos a Can y Demet. Dos nombres, como les decía, que evocan imágenes de romance, de química explosiva, de talento desbordante. Su participación en Erkenzicus, Pájaro Soñador, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores. Sanem y Can, sus personajes, se convirtieron en un referente del amor, de la pasión, de la conexión innegable. La serie fue un éxito arrollador, catapultándolos a la fama internacional y consolidándolos como dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Pero, ¿qué pasó después de Erkenzicus? La vida siguió su curso. Ambos continuaron desarrollando sus carreras por separado, explorando nuevos roles, nuevos desafíos, nuevos horizontes. Can se aventuró en proyectos internacionales, como su participación en la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su versatilidad y su capacidad para conquistar al público más allá de las fronteras turcas. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que la confirmaron como una de las actrices más solicitadas y queridas del país. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, mis queridos chismosos. Porque a pesar de que sus caminos profesionales se separaron, el recuerdo de la química que compartieron en Erkenzicus nunca se desvaneció. Los fans de la serie, los Candem como se hacen llamar, nunca perdieron la esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla. Y parece que sus plegarias podrían ser escuchadas. Porque, según las informaciones que manejamos, esta noticia bomba del 2 de abril de 2025 estaría relacionada, precisamente, con una posible reconciliación profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Una reconciliación que podría traerlos de vuelta a la pantalla juntos. Pero, ¿de qué se trata exactamente? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un proyecto especial? Las especulaciones están a la orden del día. Hay varias teorías que circulan por las redes sociales y los foros de fans. Algunos apuntan a una secuela de Erkenzicus. Imagínense. Volver a ver a Sanem y Can años después, lidiando con nuevos desafíos, con nuevas etapas de su relación. Sería un bombazo absoluto. Otros, sin embargo, creen que se trataría de un proyecto completamente nuevo, una historia original que explore una faceta diferente de su talento y de su química en pantalla. Se habla de una comedia romántica, de un drama intenso, incluso de una serie de acción con toques de romance. Las posibilidades son infinitas. También se rumorea que podría tratarse de una colaboración con una plataforma de streaming internacional. Imagínense a Can y Demet protagonizando una serie de Netflix o HBO. Alcanzarían una audiencia global aún mayor y consolidarían su estatus como estrellas internacionales. Sería un paso gigante en sus carreras y un sueño hecho realidad para sus fans. Pero, como siempre, hay que tomar estos rumores con pinzas. Hasta que no haya una confirmación oficial, todo son especulaciones. Sin embargo, la intensidad de los rumores, la insistencia de las fuentes y la cercanía de la fecha 2 de abril de 2025 nos hacen pensar que algo importante está a punto de ocurrir. Y estamos aquí para contárselo todo.
Además, hay ciertos detalles que alimentan aún más la esperanza de los fans. En los últimos meses, se ha visto a Khan y Demet interactuando en redes sociales, dándose me gusta en sus publicaciones y dejándose comentarios amigables. Aunque esto podría ser simplemente una muestra de cordialidad entre dos colegas, muchos lo interpretan como una señal de que las cosas están mejorando entre ellos y que podrían estar abiertos a trabajar juntos nuevamente. Recordemos que en el pasado, hubo ciertos roces y tensiones entre Khan y Demet, al parecer por diferentes puntos de vista sobre la dirección que debían tomar sus carreras. Sin embargo, parece que el tiempo ha curado las heridas y que ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado para mirar hacia el futuro. Incluso se ha hablado de que podrían haber tenido reuniones secretas para discutir posibles proyectos en común. Imagínense la emoción. Khan y Demet sentados en una mesa, planeando su regreso triunfal a la pantalla. Sería un momento histórico para el mundo del entretenimiento turco. Pero volviendo a la pregunta clave, ¿qué será esta noticia bomba del 2 de abril de 2025? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una colaboración con una plataforma de streaming? ¿Una reconciliación amorosa? Bueno, esta última opción quizás sea demasiado optimista, pero nunca digas nunca. Lo que sí podemos asegurarles es que estaremos aquí al pie del cañón, para informarles de cualquier novedad al respecto. Estén atentos a nuestro canal, porque les traeremos todas las actualizaciones en cuanto tengamos más información. Así que, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo cargado de rumores, especulaciones y esperanzas. Hemos analizado a fondo la posible reconciliación profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia bomba que supuestamente impactará el 2 de abril de 2025 y las diferentes teorías que circulan por las redes sociales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de noticias y analizar juntos los entresijos del mundo del entretenimiento turco. Ahora quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias de corazón. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que será esta noticia bomba del 2 de abril de 2025? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos nuevamente en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y predicciones. Anímense a participar y a compartir sus ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo, mi gente guapísima. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco, ampliación asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Después de revisar exhaustivamente nuestras fuentes y bucear en los rincones más oscuros de Internet, bueno, no tan oscuros, pero sí llenos de foros de fans muy apasionados, hemos encontrado algunas pistas adicionales que podrían darnos una idea más clara de lo que está por venir el 2 de abril de 2025. Primero hablemos de las fuentes. Como saben, siempre intentamos ser lo más transparentes posible con ustedes. En este caso, nuestras fuentes son una combinación de informantes anónimos dentro de la industria del entretenimiento turco, filtraciones de estudios de producción, que por supuesto, no podemos revelar, y, lo más importante, el análisis meticuloso de las tendencias en redes sociales y el comportamiento de Khan y Demet en el mundo digital. No subestimemos el poder de un buen me gusta estratégico. Ahora bien, profundicemos en las teorías. La teoría de la secuela de Erkenci sigue siendo la más popular, y con razón. La serie dejó a tantos fans con ganas de más que sería una jugada maestra volver a reunir a Sanem y Khan. Pero, ¿qué podría pasar en una secuela? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunos fans creen que la secuela podría explorar la vida de Sanem y Khan como padres. Imaginen las situaciones cómicas y enternecedoras que podrían surgir. Otros sugieren que la secuela podría centrarse en los desafíos de mantener viva la pasión y el romance en una relación a largo plazo.
Definitivamente un tema con el que muchos de nosotros podríamos identificarnos. Pero, cuidado, porque no todos están convencidos de que se trate de una secuela. Algunos creen que sería un error volver a visitar Erkencicus, y que Khan y Demet deberían embarcarse en un proyecto completamente nuevo para demostrar su versatilidad y evitar ser encasillados. Y tienen un punto. Después de todo, ambos han crecido como actores y merecen la oportunidad de explorar nuevos roles y desafíos. Si no es una secuela, ¿qué podría ser? Aquí es donde las posibilidades se multiplican. Se ha hablado de una comedia romántica ambientada en Estambul, donde Khan y Demet interpretarían a dos personas que se detestan a primera vista pero que inevitablemente terminan enamorándose. Un clásico sí, pero con el toque mágico de Khan y Demet podría ser un éxito arrollador. Otra teoría que ha ganado terreno en los últimos días es la de una serie de drama con toques de suspense. En esta serie, Khan y Demet interpretarían a una pareja que se ve envuelta en un misterio complejo que pondrá a prueba su amor y su lealtad. Imaginen la intensidad dramática. Sería una oportunidad para ver a Khan y Demet en roles más oscuros y desafiantes. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de una colaboración con una plataforma de streaming internacional. Como les dije antes, esto sería un paso gigante en sus carreras y les permitiría llegar a una audiencia global aún mayor. Se rumorea que Netflix y HBO están muy interesados en trabajar con Khan y Demet, y que han estado negociando con sus representantes durante meses. Crucemos los dedos para que estas negociaciones lleguen a buen puerto. Pero, ¿qué pasa con la posibilidad de una reconciliación amorosa? No podemos ignorar este rumor. Aunque ambos han sido muy discretos sobre sus vidas personales en los últimos años, los fans más románticos siguen soñando con que Khan y Demet vuelvan a estar juntos. Podría ser que la noticia bomba del 2 de abril de 2025 sea, en realidad, un anuncio de compromiso. Bueno, quizás estemos soñando demasiado, pero soñar es gratis. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación entre Khan y Demet es, como mínimo, cordial. Como les dije antes, se han visto interactuando en redes sociales y dándose me gusta en sus publicaciones. Además, algunas fuentes afirman haberlos visto juntos en eventos públicos y en restaurantes de Estambul. Quizás estén simplemente siendo amigos, pero también podría ser que estén planeando algo juntos. Pero ojo, porque no todos son buenas noticias. También hay algunos rumores negativos que circulan por ahí. Algunos afirman que Khan y Demet han tenido desacuerdos sobre el tipo de proyecto que deberían emprender juntos, y que esto podría poner en peligro su reconciliación profesional. Otros dicen que sus respectivos agentes están enfrentados y que están haciendo todo lo posible para sabotear cualquier colaboración entre ellos. Esperemos que estos rumores no sean ciertos. En definitiva, mis queridos chismosos, la situación es muy incierta. Hay muchas teorías, muchos rumores y muchas especulaciones, pero poca información concreta. Lo único que sabemos con seguridad es que algo importante está por venir el 2 de abril de 2025, y que Khan Yaman y Demet Özdemir están involucrados de alguna manera. Así que manténganse sintonizados a nuestro canal. Les prometemos que estaremos aquí para informarles de cualquier novedad al respecto. Les traeremos todas las actualizaciones, todos los rumores y todas las teorías. Seremos su fuente de información número 1 sobre la posible reconciliación profesional entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Y ahora, quiero volver a pedirles su opinión. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Qué les gustaría ver a Khan y Demet hacer juntos? ¿Creen que se trata de una secuela de Erkencicus, de una nueva serie, de una película, de una colaboración con una plataforma de streaming, o de algo completamente diferente? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus ideas. Además, quiero invitarlos a que compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Khan y Demet. Cuanta más gente se una a la conversación, más divertido será. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles nuevamente por su apoyo. Su cariño y su entusiasmo son lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de corazón. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de marcar el 2 de abril de 2025 en sus calendarios. Va a ser un día histórico. Se los aseguro. Chao.